Este 21 de septiembre se conmemora el Día del Trabajador Radial, fecha instaurada en 1942 durante el gobierno de Juan Antonio Ríos y se celebró durante más de medio siglo paralizando las transmisiones de las emisoras durante 24 horas. La iniciativa surgió como una forma de celebrar a los miles de trabajadores radiales que durante los 365 días del año transmiten de forma continua, incluso para Navidad, Año Nuevo y Fiestas Patrias. Para conversar sobre esta importante fecha estamos con el director de Radio Biobío, Tomás Muchati. Tomás, gracias por venir. Hola, ¿cómo estás? Tomás, recordemos un poco cómo era esta historia antes. Me gustaría saber cómo empezaste tú en la radio, por ejemplo, qué es lo que empezaste haciendo y cómo era esa radio. Era una radio con menos tecnología, obviamente, más simple, pero con gente muy capaz. Tan capaz que posiblemente en ese tiempo se hacían cosas que hoy día sería imposible de hacer. Por ejemplo, radioteatro. O sea, hay que imaginarse que en Chile hubo una época en que se producían 14 radioteatros en forma simultánea, o sea, había 14 empresas que hacían radioteatro y que además era un capítulo diario. O sea, la capacidad de producción era gigantesca. Esos libretistas escribían rápidamente esos libretos, se grababa sin equivocarse y eran capaces de producir un radioteatro al día. Hoy día, con toda la tecnología que hay, eso es imposible. Falta el oficio. El oficio del radioteatro se perdió absolutamente. Entonces, era más precario, pero había gente con un oficio que yo diría hoy día es insuperable. ¿Y la cantidad de personas con que se hacía la radio? Radio Biobío tiene un formato distinto probablemente al de la radio, al de la mayoría de las radios, donde uno va, por ejemplo, cuando las conoce físicamente, es prácticamente una sala, tal vez del porte de este set o más pequeña, en la que trabajan, no sé, tú sabrás mejor, pero probablemente 5 o 10 personas. Antiguamente me imagino que el desfile de personas por la radio, hablando de locutores, de los distintos profesionales que trabajan allí, era mucho mayor, ¿no? No. ¿No? No. Naturalmente, depende del formato. Radios musicales, hoy día no hay nadie. Hay muchas radios musicales que tienen un computador, ese computador tiene una pieza, ese computador da la hora, pero también la temperatura, porque tiene un sistema tecnológico que permite determinar la temperatura. Y no hay nadie, se programan. Pero radios informativas como Biobío, hoy día Biobío tiene a nivel nacional cerca de 400 personas. No, por lo mismo te preguntaba. Entonces, la radio antigua probablemente seguía más ese formato de mucha gente que pasaba ahí por los radioteatros. Sí, pero no tanta como Biobío hoy, por ejemplo. Ya. Yo no creo, estoy seguro, que haya habido en Chile una radio con tanta gente como la que tiene Biobío hoy, por ejemplo. Ahora, Biobío es una excepción, sí, pero 400 personas en una radio en Chile, no. Pero 100 sí, 150 sí, eso existía. Básicamente, ¿por qué tanta gente? Bueno, porque se han ido produciendo departamentos de prensa en muchos lugares del país. Y eso, las radios antes no lo existían porque no existían estaciones, no existían radios que cubrieran todo Chile. Eso por razones tecnológicas. Cuando surgió el satélite, surgieron las estaciones repetidoras, eso fue posible. Y respecto a los profesionales que tú mencionabas recién, hoy día hay muchas universidades y no solamente la carrera de periodismo, sino que carreras audiovisuales, 5 años que se preparan, digamos, en esos lugares. Uno mismo se preparó allí. Si tú comparas esos profesionales, los que describías recién, que eran capaces de parar un radioteatro, por ejemplo, comparado con el paso hoy día por las universidades, ¿se nota una diferencia o no? Es que en la universidad no se enseña radio. En periodismo se enseña periodismo radial, que no es lo mismo que radio. Y periodismo radial es un ramo, pero radio, programar una radio, saber de música, saber de publicidad. La publicidad también forma parte de la programación radial. No se enseña en ninguna parte. Yo siempre he creído que la radio se aprende en las radios. Es decir, la radio es un medio, pero también una escuela. Por eso cada vez que una radio regional, por ejemplo, cerró, porque se transformaba en una estación repetidora, una estación de Santiago, no solamente se cerraba una radio local, se cerraba una escuela local. Y posiblemente mucha gente con talento en muchas ciudades de Chile no han tenido la posibilidad de desarrollar esos talentos porque no está la escuela, porque esa escuela se terminó. Ustedes hicieron una ruta inversa a la que han hecho la mayoría de los medios, yo diría acá a nivel nacional, que es venir desde Concepción hasta Santiago. ¿Cómo fue esa aventura? ¿Qué tan difícil fue? ¿Cuánto tiempo le ha costado consolidarse? Difícil. Biobío primero se expandió hacia el sur de Concepción, a Temuco, Osorno, Puerto Montt, y después al resto del país, después a Santiago. Fue muy difícil primero porque prácticamente todas las radios de Santiago se opusieron a que nosotros nos instaláramos acá.
porque ejercieron presiones enormes y además presiones indebidas. Porque además la Archi por primera vez se opuso a que saliera una radio, que fue Bío Bío. Porque tuvimos que ir a los tribunales ¿Y bajo qué argumento les negaban? Mira, el argumento que esgrimían era que nosotros íbamos a interferir a radios ya existentes. Bío Bío jamás interferió a nadie. Era falso, era una mentira absoluta. Vencimos estrechamente en la Corte Suprema por 3 votos a 2. Solo porque ganamos 3-2, Bío Bío existe en Santiago. Estuvieron a punto de ganar con la mentira, a punto. ¿Qué año estamos hablando? 1996. Bío Bío salió en Santiago en 1997. Ha sido un camino largo y duro, pero un camino muy exitoso. ¿Qué tan difíciles fueron esos primeros años? Difíciles como todas las experiencias nuevas en una ciudad como Santiago, pero muy exitoso. Hoy Bío Bío es a nivel nacional la radio informativa con mayor audiencia. A nivel nacional somos la segunda audiencia absoluta, pero entre las radios informativas lejos, la primera audiencia a nivel chileno. Es la radio donde trabaja más gente, lejos. Yo creo que con respecto a la segunda radio, en cantidad de personas, somos 2 veces y medio. O sea, una radio enorme y una radio que es libre. O sea, que ha logrado mantener su independencia sin ceder ni siquiera un instante. Tú has estado en televisión y en radio. ¿Qué es lo que tiene la radio que cautiva tanto a los profesionales que trabajan ahí? Que, no sé, uno habitualmente cuando conversa con gente de radio está muy empapada del medio. ¿Qué es lo que tiene la radio en general que genera esta mística? El servicio. La radio es un servicio. Fíjate, siempre fue gratis. Cuando competía con los diarios, siempre era gratis. Es transversal. Escucha radio de gente muy poderosa hasta gente muy humilde. Alcanza a los lugares más recónditos del territorio chileno y por lo tanto estamos en comunicación con personas que viven en forma muy, muy aislada. Su velocidad. La radio es muy veloz. Somos los cronistas del día a día. ¿Por qué nosotros en la radio siempre estamos diciendo cuál es la hora? Son las tantas. Porque estamos exactamente con el desarrollo del día y con el devenir del día de cada uno de nuestros auditores. Y por lo tanto los acompañamos permanentemente. La explosión que ha habido en Chile del parque automotriz ha hecho que la radio tenga un espacio gigantesco en los automóviles, en los computadores, hay gente trabajando, escuchando radio. Y por lo tanto estamos conectados con tanta gente tan diversa y esa gente se comunica naturalmente con nosotros. Porque en radio no hay escenografía como hay acá, no hay maquillaje, somos nosotros. Y por lo tanto hay un rasgo de honestidad porque el instrumento es uno. ¿Cuáles son los horarios prime de la radio? ¿Cuál es el horario en que más se escucha radio? Muy temprano en la mañana, noticia. Es un excelente horario. El horario de la tarde, Bío Bío logró hace ya algunos años con Julio César Rodríguez reconvertir la tarde y ser un horario muy, muy importante. El retorno a la casa, por ejemplo, es fundamental. Pero en general, yo diría, en los automóviles. Y yo diría que en general no hay horarios tan flojos. Bío Bío, por ejemplo, transmite en vivo 24 horas. ¿En la noche a las 3 de la mañana? Sí, en la noche a las 3 de la mañana. Porque a esa hora a lo mejor hay menos auditores. Hay menos auditores. Pero son auditores que están más atentos, que escuchan más. No oyen, escuchan. Y por lo tanto hay una calidad de audiencia muy buena. Y hacia el futuro, ¿qué es lo que se viene? Yo recuerdo en la época en que estudiaba en la universidad, por ahí por el 98, 97, ya se hablaba de la radio digital y de las normas que se iban a utilizar, pero han pasado ¿cuántos años? Tal vez, o sea, digamos, ¿cuánto? Imagínate. Y todavía no es realidad que en Chile. ¿Qué es lo que pasa con la radio digital? Ni en Chile ni en ninguna parte del mundo. ¿Hace cuántos años que en Francia, en París, están experimentando con radios digitales? Y finalmente no se ha instalado. Mira, lo que pasa es que no hay mucho incentivo. La calidad de la radio digital versus la radio FM no es mucha la diferencia, prácticamente ninguna. En segundo lugar, ya hay muchas radios, o sea, tampoco hay un incentivo para decir va a haber más radios, porque ya hay tanta diversidad. Yo creo que el futuro de la radio digital es un futuro con pronóstico reservado, ¿no? Yo no la veo en un futuro próximo instalándose en Chile. ¿Y hacia dónde debería apuntar las mejoras de la radio o el nuevo escenario de la radio entonces si no va por el lado de la radio digital? Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que lo que está ocurriendo en el mundo, con todos los medios, con los canales de televisión, con los diarios, con la radio, es que hoy día somos multimedia.
Yo tengo un receptor, un teléfono, que al final hoy día es un receptor. Me llega información, me llega música. Da lo mismo quién la emita. La emite alguien en su casa, la emite CNN, la emite BioBio, da lo mismo. Estamos todos compitiendo con todos. Y por lo tanto hoy día la multiplataforma ya es una realidad y nosotros más que radio somos productores de contenido. ¿Para qué? Para la radio, para una página web, hacemos video, hacemos de todo. Hoy día quien se quede solo en radio, solo en televisión, solo en un medio escrito está perdido. ¿Y para esa distribución qué tan importante ha sido Internet? Fundamental. A ver, la comunidad de medios digitales, la comunidad que se ha formado con BioBio es la más grande del país, de todos los medios. Si tú sumas los seguidores de Twitter más lo que tenemos en Facebook, somos los mayores, los más grandes en Chile. Nuestra página está entre las páginas más visitadas de los medios en Chile. Y por lo tanto estamos trabajando muchísimo en medios digitales porque ahí está el futuro. ¿Y a eso se le ha logrado dar un valor en términos de auspiciadores? Por ejemplo, que la torta publicitaria llegue a la Internet, por ejemplo, que era algo que hace algún tiempo todavía, digamos, estaba en duda. Bueno, hasta hace poco tiempo, tú sabes que todos estos sitios de Internet o los brazos que tienen algunos medios en Internet eran deficitarios. BioBio no es deficitario. O sea, ya no es deficitario y por lo tanto son medios que se están autosustentando perfectamente y que se están desarrollando a una gran velocidad. Nosotros estamos apuntando hacia allá, manteniendo obviamente BioBio porque la radio es lo que hace la fuerza y ahí estamos los periodistas, ahí está toda la gente que está trabajando, pero que está alimentando el resto de los medios. Pero el desarrollo que hoy día tienen los medios digitales es enorme. Realmente es astronómico cómo está creciendo. ¿Qué ha pasado con los departamentos de prensa? Porque cuando llegaron las radios FM y se cambió el formato de la MLFM, se perdieron muchos puestos de trabajo, entre esos, por ejemplo, dentro de los departamentos de prensa. ¿Han resurgido nuevos medios, digamos, radiales con información de prensa propia, elaborada por departamentos de prensa propios? ¿O? Son pocas las radios con departamento de prensa, pero que siempre fueron pocas. Hoy día radios que están compitiendo son 3 o 4 en términos informativos. Otros son que leen el diario, que ven páginas web, pero que no tienen periodistas en la calle. Pero radios que tengan departamento de prensa son pocas. Y el departamento de prensa más grande es el de BioBio, lejos. ¿Y en regiones hay departamentos de prensa, lo que tú has visto? BioBio tiene, en muchas ciudades. Pero pocos, muy débiles, pocos. Es muy caro, me imagino, tener un departamento de prensa, ¿no? Sí, pero también los canales de televisión tienen poco, no solamente las radios. Y los diarios regionales están cada vez más restringidos. A ver, los diarios se están vendiendo muy poco. Estuve en Concepción hace un par de días. Preguntaba a una señora de un kiosco, ¿cuántos mercurios le deja usted en día de semana? 5. Las últimas noticias que se lee tanto, ¿cuántas le dejan? 7. Estoy hablando del centro de Concepción, donde teóricamente se venden más mercurio. ¿Cuántas terceras le dejan? 5. Esas son las realidades. ¿Y para dónde va entonces? Porque vemos una gente, por lo menos a través de las redes sociales, gente ávida de información, de participar del debate, etcétera. ¿Dónde se consume entonces esa información? Los medios gratuitos. Televisión, en algunos casos, en muchos casos. Medios digitales, radio. Hay que considerar una cosa. Todas las encuestas, no hay ninguna que sea disidente y que no considera la radio como el medio más creíble en Chile. Todas las encuestas dicen que la radio es el medio más creíble. Y en un ambiente donde las personas están cuestionadas, donde las instituciones están cuestionadas, donde ya nadie cree en nada, nadie cree en el vecino, tener credibilidad es un valor, un patrimonio gigantesco, y eso lo tiene la radio. Entonces, ¿para dónde vamos? Vamos hacia medios digitales, vamos a tener mucha radio porque hay muchos espacios donde solamente está la radio, no hay nada más. Y seguramente la televisión, como CNN, canales de noticias, que son fundamentales, porque el on-demand que hoy día se está exigiendo a los medios audiovisuales en materia de noticias ya no es tan importante. Uno quiere saber exactamente lo que está ocurriendo. Ahora, una crítica que se ha hecho no solo a la radio, sino que en general los medios de comunicación tienen que ver con la concentración. En la televisión, por ejemplo, en los medios escritos y en los grupos de radio. ¿Qué tan concentrado está el mercado de la radio hoy día? Está muy concentrado. El grupo Luxic ha comprado radio. El grupo Sayé tiene 6 radios. Yo, de verdad, nunca he sabido qué hace un banquero teniendo radios, qué hace un banquero teniendo canales de televisión. Los banqueros tienen que ser banqueros. Este es un fenómeno del país, un fenómeno nacional horrible.
porque además las pautas informativas están todas relacionadas con los negocios y eso quita libertad absolutamente. Y en la radio ha pasado lo mismo, hay concentración. Yo creo en la libertad, creo en la diversidad, creo que la gente tiene derecho a elegir y elegir libremente y que no sea manipulada. A mí me parece muy mal lo que está ocurriendo, pero es un fenómeno de la economía nacional. Ningún partido político, ninguna candidatura, nadie ha enfrentado este tema. ¿Hay alguna candidatura que hable que hay que descentralizar la economía? Desconcentrar la economía? Una sola. Yo no escucho a nadie. Y en eso está también la radio. Bueno, muchas gracias, Tomás, por esta conversación y feliz día. Gracias. Bueno, con esta conversación con Tomás Moschati hacemos un pequeño alto y enseguida continuamos revisando las informaciones.